Muy bien, pues las 7 de la tarde, ya la hora que nos habíamos comprometido. Muy buenas tardes a todos los que vais poco a poco sumándose a este webinar. Muchas gracias por acompañarnos en este evento que celebramos hoy con el escritor, aunque él prefiera quizá la etiqueta de novelista porque el de escritor dice que es una palabra muy grande, pero bueno, con el escritor Jesús Maeso de la Torre. Buenas tardes y muy bienvenido, Jesús. Muchísimas gracias por tu amabilidad y disponibilidad. Muy amables, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros. Voy a aprovechar estos primeros instantes mientras se van conectando los asistentes para introducir, a los que no lo conozcáis, qué es The Hispanic Council. Pues bien, The Hispanic Council es un think tank independiente fundado en 2014 por Daniel Ureña, que es su presidente desde entonces y de cuya parte os traslado también un saludo tanto a Jesús como a todos los asistentes. Yo soy Pablo García, el coordinador de The Hispanic Council. Como venía diciendo, es un think tank que promueve las relaciones entre España y Estados Unidos, principalmente a través de las actividades que organizamos, como el análisis, la investigación y la divulgación histórica, como ocurre en el caso de hoy. Y bueno, The Hispanic Council tiene entre sus objetivos principales el fortalecimiento de los lazos culturales entre Estados Unidos y España, a través de la divulgación de la herencia hispana compartida, el impulso del uso del español en Estados Unidos y también el análisis y la difusión de la contribución de los hispanos al crecimiento y al desarrollo de Estados Unidos desde todos los ámbitos. Por supuesto, si queréis conocer más sobre nosotros, aunque confiamos en que la mayoría nos conocéis, podéis encontrar toda la información y todo el trabajo realizado durante estos casi 10 años en nuestra página web www.hispaniccouncil.org. Quiero aprovechar también estos primeros minutos, ya mientras termina de conectarse todo el mundo, para agradecer a HarperCollins, la editorial que ha editado La Rosa de California, que es el libro con el que tenemos la excusa de reunirnos hoy aquí, y que ha hecho de intermediario HarperCollins entre, un intermediario siempre necesario y nunca suficientemente reivindicado, a veces, entre Jesús y The Hispanic Council. La Rosa de California es el título de la nada más y nada menos, Jesús, que 20ª novela, y no sé si con 20 novelas no le dan a uno la etiqueta de escritor, por igual se nos está escapando. Pues la verdad es que siempre he tenido cierto pudor a emplear la palabra escritor y uso la de novelista, pero bueno, ya que he escrito mucha poesía, novela, ensayo y demás, pues voy a empezar a utilizar el epíteto de escritor, que tampoco no es nada del otro jueves, es alguien que escribe, sin más, ¿no? Bueno, pero tampoco es sencillo 20 novelas. Y nada, encantadísimo de estar con The Hispanic Council, que ya cuando escribí Comanche hace 5 años, tuvieron también mucha amabilidad conmigo y me ofrecieron vuestra dependencia, en fin, para presentarlo incluso. Y yo hace 5 años o 6 no pensaba que el asunto de España en los Estados Unidos iba a tener esa aceptación que ha tenido, primero con Comanche, ahora con La Rosa de California, y pronto sacaré la tríada, la tercera novela, que se llamará Las campanas de Santa Fe, por otra parte capital de Nuevo México. Y yo lo que quería realmente era reivindicar la civilización que tuvo lugar en estos territorios, desde el Mississippi hasta el Pacífico, y que fue llevada a cabo por la corona española. Y siempre he lamentado que los mismos estadounidenses nos tengan olvidados. Tú me lo decías afuera de micrófono, nos tengas olvidados en su historia, cuando yo me atrevo a decir, después de viajes, de muchos libros leídos, de mis novelas, que España diseñó prácticamente las 3/4 partes de lo que hoy es el territorio de los Estados Unidos. Todos esos territorios que se llaman Nuevo México, Colorado, Texas, Nevada, Arkansas, Columbia, allí estaba la presencia española. Y el mismo nombre de Estados Unidos se lo impuso el gobernador de Luisiana. La moneda que ellos utilizaron fue siempre el real de A8 de Carlos IV. O sea que la historia primigenia de los Estados Unidos está llena de terminología española, y de golpe y porrazo, después de la Guerra Civil, pues se olvidan de que España estuvo allí en los Estados Unidos 200 años antes que los primeros angloparlantes que llegaron a aquellas llanuras de
del Monument Valley o en fin, todas esas llanuras y praderas que todos conocemos. Y yo recuerdo que cuando presenté la novela decía, es que antes de que John Wayne y Clint Eastwood aparecieran virtualmente en el cine, ya los españoles habíamos estado 200 años antes andando por aquellas praderas de los Estados Unidos. Y eso, el país más poderoso de la Tierra actualmente, lo ha olvidado. Para los que no te conozcan, los pocos que no te conozcan de los asistentes a este webinar, eres uno de los autores de novela histórica más reconocidos a día de hoy en España, es licenciado en Filosofía e Historia por la Universidad de Cádiz, académico de número de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras y también miembro de la Sociedad Andaluza de Estudios Históricos y Jurídicos. Además, has colaborado en medios nacionales como El País, ABC, La Voz de Cádiz o El Diario de Cádiz. Jesús, ¿qué tiene, lo acabas de comentar, ¿no? Pero qué tiene la Norteamérica hispana que está trayendo tantos escritores en los últimos años? Que tú pusieras quizá la primera piedra, ¿no? Con Comanche hace unos años y abrieras la puerta a también, pues bueno, al descubrimiento, ¿no? de esta historia. Sí, yo, aparte de lo que has mencionado, también soy académico correspondiente de la norteamericana de la lengua española en Nueva York, lo cual pues me hace estar bastante cercano a lo que fue nuestra historia en los Estados Unidos. Y tú me dices, ¿por qué dirigir mi camino de literatura hacia este tema? Bueno, pues el mismo, tú lo has dicho antes, tengo 20 novelas escritas, había escrito sobre Tarteso, sobre la Edad Media, sobre Roma, el Renacimiento, las Cortes de Cádiz, y en un momento dado dije, bueno, yo soy historiador y sé que España tuvo en América una influencia civilizadora verdaderamente extraordinaria y en Estados Unidos en concreto. Y entonces me hice de una serie de libros como Imperio Comanche, un libro maravilloso que es de Philip Meyer, El Hijo, de Banderas Lejanas, y comencé a introducirme en la permanencia española en todo lo que podemos decir el oeste y sur de los Estados Unidos. Y me di cuenta que la civilización nuestra fue verdaderamente extraordinaria. Además, creamos un cuerpo de defensa verdaderamente épico que la gente piensa que es una invención mía y realmente los dragones de Cuera o del Rey existieron realmente. Yo diría que ha sido el escuadrón ecuestre más imponente que ha aparecido en América, tanto del sur como del norte, en toda la historia de ese continente. ¿Por qué? Pues porque eran todos caballeros. Eran unos 2.500 aproximadamente y velaban por la seguridad, nunca genocidio, nunca, solamente por la seguridad de los presidios, que es como ellos le llamaban los fortines, de los ranchos y poblados de toda esta parte de América hispana. Eran además caballeros, todos tenían 6 caballos, tenían 2 criados indios, normalmente apaches Lipán o apaches Hopi, que quedan muchísimos en aquella zona, lo que viene a demostrar que España en modo alguno hizo genocidio alguno en aquella parte. Y entonces van a escribir unas páginas de la historia española verdaderamente memorables. Tú nombrabas fuera de micrófono antes al gobernador Felipe de Nieve, y no podemos olvidar nunca, creo yo, a la persona más importante que surgió en aquel siglo, siglo XVIII, a caballo con el XIX, que fue Juan Bautista de Anza. El coronel Juan Bautista de Anza, que funda San Francisco. Pero después de una epopeya memorable, saliendo de Sonora, con un montón de colonos, de indios y demás, y atravesaron todo Nuevo México, Arkansas, Arizona y demás, y llegaron al norte de California y fundan la ciudad de San Francisco, que él le impuso el nombre de Yerbabuena, un nombre muy, muy bonito, muy andaluz, muy propio. Pero Fray Junípero Serra le pidió permiso para edificar una pequeña ermita en la parte alta de donde está ahora el puente del Golden Gate y le llamó a esa ermita San Francisco y ya la ciudad se llamó después San Francisco.
El hispano que vaya a esta ciudad inmensa de los Estados Unidos verá una estatua ecuestre, creo que en la Avenida de la Constitución, de Juan Bautista de Anza, que a cualquier español lo llena de orgullo, con esa cabellera alta, su sombrero de ala ancha, que era como vestían los dragones de Cuera. Se llamaban así sencillamente porque llevaban un chaleco de 6 capas de cuero para que le rebotaran las flechas. Simplemente era por eso. Pero iban debidamente uniformados de azul, con un sombrero azul también de doble ala, y si alguien tiene un poco de imaginación, verá que el 7º de caballería y el 5º de Illinois y demás también vestían de azul. O sea que también nos copiaron aquello. Los fuertes que lo hacen los americanos no eran otra cosa que una reproducción de los presidios españoles. Y la palabra alcaide pues sigue todavía imperante en los Estados Unidos en recuerdo de España. España dejó allí una huella verdaderamente memorable, y puedo decir a todos los que nos están oyendo que para mí es un desatino absoluto que se nos haya olvidado cuando antes de llegar el ejército americano ya nosotros habíamos librado cruentas batallas contra los comanches, contra los apaches, siempre en cuestión defensiva. Y la historia fue excepcional. Y si alguien quiere acercarse a ella, no lo digo por hacer proselitismo de mis libros, pero en Comanche, La Rosa de California y el próximo se enterarán perfectamente de cuál fue nuestra laudable labor en aquella parte del mundo. Lanzando también un mensaje a los asistentes, os recuerdo que podéis comentar vuestras preguntas. Al final de la sesión dedicaremos unos minutos a planteárselas a Jesús para que pueda responder todas vuestras dudas. Jesús, a priori se antoja una tarea más complicada. Vaya por delante que personalmente no he practicado ninguna de ellas, pero se antoja una tarea más complicada ambientar una novela que escribir un libro meramente de historia, porque la novela exige, además de todo ese proceso de documentación previa, también el ejercicio de la imaginación, ¿no? Pero cuéntanos, ¿cómo ha sido la documentación para Comanche y para La Rosa de California? Sí, esa pregunta a mí me agrada mucho que me la hagan por una razón muy sencilla. Cuando voy a una serie de foros culturales aquí en España y fuera de ella, siempre digo, a mí no me consta que yo sea un novelista histórico, no me consta. Digo, porque es que efectivamente el escenario es eminentemente histórico y estoy 5 o 6 meses recabando información en los lugares donde se recrea mi novela. Pero lo mío es la imaginación. Yo me considero, por eso digo tantas veces novelista. En mí prevalece, ¿cómo diría yo?, el elemento ficcionador al elemento histórico sin que éste decaiga un solo instante. Que sepa todo aquel que se acerque a mis libros que si yo digo que el dragón de Cuera entra en una cantina de Monterrey que se llamaba tal, es que es verdad que existía, que si comía esto, comían de verdad aquello, que si tenían grandes problemas con los frailes franciscanos, que fueron bien intencionados con los indios, pero los indios no comprendían nuestros credos, no los comprendían. Y los franciscanos pues fueron algunas veces muy celosos con los indios, y los indios yumas y los indios, los que estoy ahora novelando, Cute, lo pasaron muy mal porque un indio no está acostumbrado a estar en un convento, ellos estaban acostumbrados a estar en la naturaleza, ¿no? Y hubo un gran roce con ellos, que ese va a ser el tema de mi tercera novela. Y quiero decir con ello que mis lectores se lo pasan muy bien porque es una novela de aventuras, es una novela de amores, es una novela histórica, es una novela de misterio. La Rosa de California trata de cómo el jefe indio Salvador Palma, fíjense qué nombre tenía, cristianizado, Salvador Palma, pues cogió prisioneras a 5 mujeres blancas y quiso venderlas en el norte. Toda esa epopeya es lo que yo lo narro, claro, una imaginación pues que se escapa de lo histórico. Quiero decir que lo mío son novelas, pero con una fundamentación histórica y arquitectura histórica muy profunda. Eso sí se lo puedo decir a mis lectores. ¿Es posible, Jesús, escribir libros como estos sin bajar al barro, es decir, sin ir allí presencialmente, sin recorrerlo, sin empaparse? Es decir, desde Cádiz, ¿no? Por ejemplo, vives en Cádiz. ¿Es Sí, posible escribir bueno, simplemente desde ahí?
tú, Pablo, y nuestros queridos oyentes que nos están viendo y escuchando ahora mismo, deben saber que yo soy un cinéfilo de primera categoría. Y desde que era muy pequeño iba al matiné a ver todas las películas del oeste, sigo viéndolas y creo que me han enseñado a saber cómo eran aquellos territorios. Mi gran maestro es John Ford, o Henry Cataway, o qué digo yo, o Howard Hawks. ¿Por qué? Porque he visto sus películas continuamente y sé cómo son los paisajes, porque efectivamente no he ido a los Estados Unidos. Hay muchos lectores míos que no lo creen, pero es así. Y he ido a mi academia de Nueva York, pero no he ido nunca al oeste. Y, creo que, en fin, que he acertado bastante bien en describir sus paisajes, también leyendo a grandes autores americanos para hacer de la novela esta mía que fuera digna. Y un periódico estadounidense de Los Ángeles decía: el escritor español Jesús Maestro de la Torre ha inventado el Spanish Western. Y para mí fue un halago enorme. Digo, oye, pues con lo que me gusta el cine, pues maravilloso. Si alguien se atreviera alguna vez a hacer una serie o una película, sería la persona más gozosa que hay en el orbe terráqueo. Así que espero que alguien, algún productor le dé por ello, porque las dos novelas que llevo son dos thrillers auténticos. Pues el mérito es doble. Me sorprende, Jesús, este secreto que nos has revelado de que no has pisado Estados Unidos. No me gustaría que este webinar acabase destripando la trama a ninguno de los asistentes porque bueno, evitaremos, ante todo, caer en los llamados spoilers y no me cansaré de recomendar la lectura, ¿no? Que al final es lo importante. Pero resulta especialmente interesante la forma en la que ambientas esa California, ¿no? En el Virreinato de Nueva España, en el año 1781, gobernada por Felipe de Neve. ¿Cómo explicarías que era aquella época? Pues aquella época España se diferencia de los ingleses, de los angloparlantes. Ellos siguieron la máxima del general Sherman, que decía que el mejor indio era el indio muerto. Y todos sabemos que desde el Mississippi, Missouri hasta los Apalaches no quedó una tribu en pie. O sea, las machacaron a todas, sin ningún pudor y sin ningún tipo de problema. Mientras que el mundo hispano hizo todo lo contrario. El indio pertenecía al sistema social español. Bien es verdad que en el lugar más bajo de la pirámide poblacional, pero España hizo una cosa que no hicieron los ingleses, que fue fundar ciudades, habitadas por españoles, colonos e indios. Pero fundar ciudades desde Valparaíso o la Tierra de Fuego hasta Alaska, que eso tiene un mérito verdaderamente excepcional. Y nosotros no fundamos colonias, eran provincias. Todas estas ciudades que yo menciono en mis novelas, San Antonio, Tucson, El Paso, Alburquerque, San Francisco, Los Ángeles, etcétera, fueron ciudades fundadas por los españoles y habitadas por todo el mundo, que eran súbditos de la corona española, que era como decir ahora ciudadanos. Y no se les podía esclavizar, no se les podía maltratar. Por eso ese personaje que tú has nombrado 2 o 3 veces, el gobernador de California, Felipe de Neve, que por otra parte era paisano mío, pues era de Bailén, en la provincia de Jaén, aunque yo soy de Úbeda, pues fue un hombre que le han alzado una estatua en Los Ángeles por la labor extraordinaria que hizo en beneficio de los indios. Eso no lo han hecho con ningún anglosajón que yo recuerde, en absoluto. Quiero decir que tenemos que mostrarnos enormemente orgullosos, porque no es por derribar la leyenda negra y hacer una leyenda rosa, no. Todo encuentro violento entre dos civilizaciones es terriblemente cruel, siempre lo ha sido. Pero si no hubiéramos sido los españoles, hubieran sido otros. Pero nosotros llegamos con las ideas del Renacimiento, las ideas cristianas, y luego además España alumbra un personaje que es Francisco de Vitoria, un dominico de la Universidad de Salamanca, que le pregunta a los reyes: ¿nosotros tenemos derecho a conquistar América o las Indias? ¿Esa pregunta se la hicieron alguna vez los ingleses, los holandeses o los franceses? Jamás.
y España se la hizo. Y por eso Francisco de Vitoria es hoy pues el padre del derecho universal de los pueblos. Felipe de Neve, lo comentábamos antes y lo acaba de mencionar, gobernador de California en aquel entonces, nació en Bailén, en Jaén, tú aunque resides en Cádiz, eres de Úbeda, lo has mencionado. ¿Hay en esta obra una intención esotérica de reivindicar a una figura tan crucial como fue Felipe de Neve, aprovechando ese vínculo quizá personal que os Sí. puede unir como jienenses? Sí, es curioso porque en Comanche, mi personaje principal de la novela, que es un capitán de dragones, yo fui un día a Roma, visité los museos vaticanos y cuál no fue mi sorpresa que vi en una de las vitrinas, rodeado de estatuas griegas y romanas y áticas y demás, veo un carcaj de flechas, una lanza y un yelmo indio. Claro, le pregunté al Cicerone, ¿pero esto qué hace aquí? Dice, eso se lo regaló su rey Carlos III al Papa Pío VI y lo trajo un capitán de dragones precisamente a Roma. Yo lo miré directamente a los ojos y le dije, me acaba de dar usted el tema de una novela ahora mismo. Y fue llegar a España y comenzarla. Quiero decir con esto que España realmente, al ser la dueña del mundo en aquel momento, todo lo que hacía tenía una gran resonancia. Y casi todos los militares que había en Nueva España pertenecían a lo que ellos llamaban asambleas ilustradas. Eran, no voy a decir masones porque todavía la masonería no se había impuesto en Europa totalmente, pero todos veían que tenían que trabajar por el bienestar del indio. No valía con llegar allí y llevarse todo lo que hubiere. No, 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 no. Y entonces mi personaje se va a hacer casi masón y Felipe de Neve precisamente era un ilustrado. Eran militares y gobernadores que leían a Montesquieu, a Rousseau, a D'Alembert, lo que quiere decir que nosotros en Estados Unidos y en América no fuimos los retrógrados que nos hacen ver los ingleses por esa manía que nos tienen, y eso que su imperio lo hicieron y lo alzaron, robándonos todo lo que pudieron y haciéndonos la puñeta continuamente durante 3 siglos. España hizo una soberbia empresa civilizadora en Estados Unidos y en toda América, y los españoles deben comprenderlo y deben saberlo. Jesús, con La Rosa de California, lo hemos comentado antes, pones un granito más de arena en la divulgación de la Norteamérica hispana, en definitiva de la huella española de Estados Unidos. ¿Cómo valoras actualmente el conocimiento, tanto en España como en Estados Unidos, de este periodo histórico? Yo creo Bueno, que, lo decía, desde luego, nuestra sí, sensación es que en los últimos años ha habido un creciente interés, ¿no? En particular, pues gracias a vuestra labor, a los escritores, también a la aparición de documentales, ¿no? Que es también una apuesta más arriesgada porque seguramente lleva una inversión mayor, ¿no? Eso ha despertado el interés, pero bueno, ¿cuál es la valoración que hace actualmente del conocimiento? sí, yo desde que apareció el escritor Lummis, que llegó a decir que no había conocido civilización e imperio más benévolo que el hispano cuando descubrió el Machu Picchu, etcétera. Después he ido notando notables apariciones de autores americanos, estadounidenses, como el Philip Meyer que te he dicho, Ewald Curtis, la autora del Norte, que hemos comentado tú y yo antes, y un libro excepcional que salió hace ya unos 10 años que se llamaba El Imperio Comanche, de un autor nórdico que tiene un nombre terrible, se llama Hamalainen, y toda esta gente juntamente con Hugh Thomas, que Hugh Thomas llega a decir la obra maestra de la civilización europea en América fue el mestizaje. Eso no lo hizo Inglaterra, no lo hizo Francia, no lo hizo Holanda. Sin embargo, nosotros creamos una raza nueva. Eso tiene que estar en el haber de nuestro imperio español. Y como decías, actualmente hay muchísimos hispanistas que por fin están poniendo en valor todo lo que hicimos allí. Hay grandes mentiras. Los americanos han hecho amos del Día de Acción de Gracias, cuando por la historia sabemos
que el primero que lo realizó en 1565 fue el fundador de San Agustín, primera ciudad de Estados Unidos en Florida, que fue Menéndez de Avilés. Él se reunió con los indios y comieron pavo, y fueron los españoles los que lo impusieron. Pero es que luego Juan de Oñate, en la ciudad del Paso, vuelve a hacer el Día de Acción de Gracias otra vez. No fueron los angloparlantes, fuimos los españoles. Y luego, pues, hemos dejado allí un idioma que lo hablan 500 millones de personas. Yo recibí hace poco un mensaje, que se fijen nuestros amables oyentes, de Rodrigo, que es el bisnieto del indio Jerónimo. Me mandó un mensaje y yo lo leí, se lo agradecí inmensamente y dijo: mi pueblo existe gracias a España. Porque si hubiéramos pertenecido a Inglaterra nos hubieran masacrado totalmente. Y me dijo una cosa que me hizo mucha gracia, que yo medio la sabía. Dice: mi tatarabuelo Jerónimo hablaba en castellano. No hablaba ni en náhuatl, hablaba en castellano. Quiero decir que nuestra huella ha sido inmensa. Y lo vemos en las ciudades. España además dejó en toda América 154 universidades, y la primera universidad que hacen los ingleses, que me parece que fue la de Harvard, fue pues allá por 1800 y pico, cerca del 900. Un inglés no se podía casar con una india hasta 1980, creo, algo así, una fecha recentísima, y nosotros desde el primer momento. Quiero decir que hay una diferencia muy grande. Lo suyo fue colonialismo, lo nuestro fue civilización, y esa es la diferencia entre la presencia inglesa angloparlante en América del Norte y la presencia española. Como ya has aventurado, Jesús, que estás con una tercera novela, la tercera parte, antes, fuera de micrófono, has comentado que has usado una frase de Carrie Gibson, que la acabas de mencionar. Nosotros en Hispanic Council tenemos muy buena relación con ella. Hace justo un año que grabamos un webinar con ella presentando el libro del Norte. Luego el Norte ha tenido una gran acogida durante todo el año 2022. Ha sido un libro, la verdad, que muy inspirador para muchos lectores. Cuéntanos esa cita que tienes destacada del libro, no sé si la tienes a mano. Sí, iba a tratar de ponerla aquí en otra pantalla que tengo, pero como soy un desastre en cuestiones de esto, digo, a ver si voy a poner la frase y me voy a borrar yo también, como me ha pasado antes. Viene a decir nuestra buena amiga, la que me encantaría conocer porque su libro me ha encantado, es extraordinario, sencillamente extraordinario, viene a decir que no comprende cómo los actuales Estados Unidos y sus autoridades culturales no lo comprende, pueden echar por la borda una historia tan fascinante y tan completa como la historia de España en los Estados Unidos. Eso es la pregunta que ella se hace. Y es la misma que yo me he venido haciendo durante todos estos años escribiendo estas novelas. Es incomprensible cómo España, que fue la dueña del mundo durante 4 siglos, cómo un país que fue el imperio más grande que se ha conocido, porque fue un imperio multicontinental en Asia, en África, en América entera, puede ser olvidado por una nación como los Estados Unidos. Es increíble. Y entonces creo, y tú lo has mencionado antes, que diversos escritores ya nos hemos lanzado a escribir. Yo escribí también una novela de la conquista de México y nos hemos lanzado a escribir la presencia española en los Estados Unidos. ¿Para qué? Para rellenar ese espacio desconocido, y esperamos que todos los que lo lean de habla hispana pues digan, pues no fueron tan funestos los españoles en estos territorios, sino que fue una civilización muy, muy completa. Yo, como coordinador del Hispanic Council y delante de la gente que está aquí y también está quedando grabado, me comprometo a ponerte en contacto con Carrie Gibson. Le vamos a trasladar este mensaje también de mucho agradecimiento por la labor que ha hecho con su libro, porque sin duda estamos atravesando pues, un periodo dulce, ¿no? Lo estábamos comentando en la proliferación de obras, de novelas, de ensayos, hablábamos de los documentales. La propia Luz Gabás acaba de ganar hace unos meses el Planeta con Lejos de Luisiana, una obra ambientada también en esa Luisiana que un día fue española, ¿no? Consideras dentro del grupo de escritores que estáis contribuyendo entre todos a cambiar o por lo menos a confrontar un relato que era dominante, ¿no? Hasta cierto punto, y un relato que era hegemónico,
que sin duda en el año 2020 pues quizá alcanzó su punto más alto con el famoso derribo de las estatuas y con un revisionismo mucho más exacerbado, y que quizá algunos pues pensaban, ¿no?, que este relato hegemónico no tenía solución o no tenía contrapeso. ¿Consideras que estáis contribuyendo de alguna manera a, bueno, abrirle las costuras? Pues sí, yo creo que sí. España cometió un error gravísimo y es que por incomparecencia el padre Mariana escribe la historia de España en el siglo XVI y hay un vacío enorme hasta que La Fuente escribe la siguiente en el siglo XIX. Y claro, esos siglos los dejamos en blanco. ¿Y quién escribió la historia de España? Pues la escribieron los ingleses. Claro, con esa óptica de leyenda negra que nos pusieron a bajar de un burro. Y por eso creo yo que lo que estamos haciendo, Lu Gabás, por ejemplo, mi gran amiga Luz, que ha escrito una novela soberbia sobre Luisiana, una provincia que perteneció a Francia muy poco tiempo, muy poco tiempo. Siempre perteneció a España y luego ya definitivamente. Y es curioso porque aquí ocurre como el libro de Ramón J. Sender, maravilloso, La tesis de Nancy, que Nancy escribe a su mamá estadounidense desde Sevilla y dice: mamá, estoy viendo en Sevilla muchos edificios de estilo californiano. Digamos que es al revés, ¿no? Y con Nueva Orleans me pasa igual. Tú ves el reportaje de Nueva Orleans y dicen el estilo francés. No tiene ningún estilo francés. Es una ciudad hispana totalmente. Es una ciudad muy parecida a La Laguna, una ciudad muy parecida a Sevilla. No comprendo por qué dicen que es una ciudad absolutamente francesa. Y como eso, todo. Como eso, todo. Y creo que todos los escritores que estamos escribiendo sobre nuestra gran presencia en los Estados Unidos, estamos haciendo un gran favor a la historia de este país y creo que esto ha sido nada más que la espita que ha empezado a iniciar una gran revolución de narrativa a la que se están uniendo muchos angloparlantes, lo cual me alegra inmensamente. Hace poco, bueno, hace exactamente un mes aproximadamente, mantuvimos una cena coloquio, el primer foro Hernando de Soto, con María Elvira Roca Barea, escritora de Imperiofobia, y ella nos decía ahí en Petit Comité que quizá, bueno, la tesis que ella también nos explicaba, ¿no?, que haríamos mal en reivindicar el Imperio Español, la historia del Imperio Español, como parte de la España actual, ¿no? Es decir, ella lo que explicaba es que la España actual es una historia diferente a la del Imperio Español y que, por lo tanto, para evitar que las críticas actuales a España, ¿no?, por ejemplo, lo estamos viendo en algunos exponentes políticos, ¿no?, por ejemplo, se nos viene a la cabeza México, es decir, gente que está pidiendo o exigiendo a la España actual un perdón por la historia pasada, ¿no? Ella dice, bueno, partamos, es decir, no reivindiquemos de alguna manera que forma parte de la misma España, ¿no? No sé si coincides con la tesis, fue un poco, bueno, generó un poco también no polémica, pero sí esa sensación de decir, bueno, igual es la manera también, ¿no?, Sí. de desprenderse de esa exigencia que nos están imponiendo desde otros sitios de pedir un perdón sobre algo de hace 300, 400 siglos. Ella dice, no, pero es que realmente es decir, son vuestros antepasados también, ¿no? No son los nuestros solos, sino que son también los vuestros, porque muchos se quedaron ahí, muchos se quedaron en México, muchos se quedaron en el sur de Estados Unidos. Pues mira, cuando presenté mi novela en el Ateneo de Madrid, había algunos americanos que vinieron con un pariente mío y se lo dije al terminar la presentación. Digo, yo he escrito una novela sobre vuestra historia, no mi historia, sino vuestra historia, la de América. Y estoy con Elvira. ¿Por qué? Porque nos hemos parado y nos hemos recreado tanto en nuestro imperio universal que nos olvidamos de España. Y entonces España no se realiza como tal nación hasta las Cortes de Cádiz, en 1812. Eso es O lo que sea, decía. mucho imperio, mucho hemos sido, hemos dejado de ser, pero nos olvidamos de nuestro país. Y ahí estoy con Elvira totalmente de acuerdo. Y entonces aquello ya pasó en la historia, vamos a revolver nuestra mirada sobre nosotros mismos y vamos a construir nuestra España, que no hay que olvidar aquellas páginas históricas y aquel tiempo,
pero concentrémonos ya por fin en nuestro país, lleguemos a un acuerdo todas las regiones españolas y entendámonos que todos participamos en aquella epopeya. Y ahí, de verdad, de acuerdo absoluto con Elvira de que fin al imperio español, no hace falta que nos justifiquemos, aunque yo tuve la suerte de que ABC hace muy poco, en La Tercera, que es como el editorial del periódico, escribí una carta que luego tuvo gran predicamento, pues la copiaron muchísimos periódicos en Hispanoamérica. La carta se titulaba así: Hernán Cortés de Monroy al presidente de los Estados Unidos de México, don Manuel López Obrador. Y empezaba diciendo: con el mismo amor que tú y yo le tenemos al Estado que yo construí, porque fue Hernán Cortés el que hizo el Estado de México, te voy a decir varias cosas por las cuales mi rey no debe pedirte perdón. No le voy a decir aquí ahora mismo porque, claro, una tercera de ABC se lee en 3/4 de hora. Pero pongo una reseña de todo lo que hicimos los españoles en México, que si yo hubiera sido rey, hubiera trasladado la capital del imperio a México Distrito Federal. Era el gran equilibrio entre Asia, América y Europa, o todo lo más a Lisboa. Y entonces España hubiera sido otra. Quiero decirte con esto que creo que los españoles hicimos más cosas buenas en México, Nueva España en aquel momento, que malas. Y cuando vas a México y ves aquellas pinturas horrorosas de Diego de Rivera, eso no le hace ningún favor a la historia de España, porque es una mentira, es una irrealidad. España liberó a todos los pueblos limítrofes de Tenochtitlán del terror mexica y azteca, y si Hernán Cortés no cuenta con toda la ayuda de aquellos pueblos y tiene una visión diplomática, jamás lo hubiéramos hecho, porque Hernán Cortés tenía 500 hombres y el imperio azteca tenía 1.000.000 de hombres. Hubiera sido imposible. Quiero decir con esto que hay que decir siempre la verdad y construir todo sobre la verdad. Pues no hay peor pecado que decir siempre una irrealidad y una cosa que es mentira, que es lo que machaca a los pueblos y la memoria de ellos, que es lo que han hecho los ingleses con los españoles durante muchos siglos. Y decir la verdad a veces también implica abrir habitaciones cerradas, ¿no? Elvira nos lanzaba esa imagen, nos proyectaba esa imagen de nosotros lo que estamos haciendo es abrir habitaciones que estaban cerradas y que nadie ha querido abrir y que las cerraron y ahora estamos pues poco a poco abriéndolas y tratando de darle al interruptor, ¿no? y poner la luz y a ver qué hay en esa habitación, ¿no? Era una imagen Ese muy símil visual. me ha encantado porque es lo que yo he hecho. Mi novela Comanche empieza con el ataque furibundo del famoso Cuerno Verde a la misión de San Sabá, donde cuelga de los pulgares a los franciscanos que estaban en aquella misión. Asesinan a todos los vecinos e inmediatamente el rey de España, Carlos III, dice: hasta aquí hemos llegado. Voy a crear un cuerpo punitivo que luche contra ellos. Y después yo narro una serie de batallas y combates de los dragones de Cuera contra los comanches, que eran una nación terrible y cruelísima, con una dureza inusitada. Yo no me quiero poner de que éramos hermanitas de la caridad, en absoluto. Además, los dragones de Cuera iban armados con una pica estilo de los tercios de Flandes, una espada toledana, iban con un escudo, con el chaleco de Cuera y con un fusil Brown de repetición. O sea que los comanches veían a los españoles y temblaban, porque eran una gente que iba uniformada, con una disciplina tremenda. Quiero decir que éramos un ejército verdaderamente aterrador, aunque no fuimos un ejército exterminador. Todo eso lo pongo yo en mis novelas. Ahí no hay que ocultar absolutamente nada, y como tú has dicho, que me ha encantado el símil, la metáfora, hay que abrir la puerta y que entre el aire y decir: bueno, pues sí, cuando atacamos a los comanches para que se acabaran las crueldades suyas, pues nos comportamos pues como se comporta un ejército, de una forma cruel y expeditiva.
Quiero concluir, querido Jesús, ya llevamos 40 minutos de conversación y antes de dar paso a algunas preguntas que nos han dejado en el chat Gloria Soto y María Carmen, quiero concluir preguntándote, porque desde Hispanic Council nuestros seguidores más cercanos lo saben, estamos siguiendo de cerca la evolución del Museo Nacional del Latino Estadounidense, que está en proceso, bueno, de construcción y de consolidación en Washington, en la zona principal de los museos más importantes, en el Smithsonian. Es verdad que, bueno, es un proyecto que tampoco es muy conocido, no está teniendo mucha proyección. Ya hemos hablado fuera de cámara que no estabas al tanto de ello, pero bueno, es un proyecto que a día de hoy tiene una página web que se puede consultar, es el Museo Nacional del Latino Estadounidense, tiene una primera exposición virtual que se puede recorrer, que se denomina Presente, y lo que nos hemos dado cuenta en este museo y en esta primera exposición virtual es que no hay ni rastro en este Museo Nacional del Latino Estadounidense de la historia española, de la huella española en Estados Unidos. Nos preocupa evidentemente que el museo, cuando se estrene y se inaugure físicamente, no refleje ni siquiera el legado español de Estados Unidos. Por lo tanto, la pregunta, Jesús, es ¿qué crees que no debería faltar en un museo que tiene un propósito de, bueno, es verdad que lleva el término latino y podríamos entrar en un debate terminológico que no viene al caso, pero ¿qué crees que no debería faltar en un museo como este? ¿Qué aspectos de la huella española de Estados Unidos, de la huella hispana, deberían reflejarse en el Museo Latino, principalmente para que los asistentes que lleguen, turistas de todo el mundo, pues cuando entren, lo vean, pues sepan el carácter, que al final el carácter de Estados Unidos está perfilado, está condicionado, sin duda alguna, por la presencia española durante tantos siglos en el territorio. Primero, un inmenso mapa de la época donde se aprecien los territorios que estaban bajo el dominio de la corona española, para que todo aquel que entre diga, bueno, pero si 3/4 partes de mi territorio pertenecieron 2 siglos y medio a España. Después, que pase como en el Congreso de los Estados Unidos, que haya una estatua, un cuadro, algo rememorativo de Bernardo de Gálvez. El general Bernardo de Gálvez, si no vence a los ingleses en Pensacola y el almirante Córdoba por el mar a los británicos, las 13 provincias jamás se hubieran independizado sin la ayuda española, eso hay que saberlo. Y luego en ese mismo museo que aparezcan los bustos, las estatuas de Juan Bautista de Anza, de Felipe de Neve, del gobernador de Luisiana que le puso el nombre de Estados Unidos, de Fray Junípero Serra, que con las misiones civilizó todo aquel territorio. Y yo, pues, no sé, creo que con eso sería suficiente y también, pues, un audiovisual donde se hable de Juan de Oñate, que descubre el Mississippi, Missouri, también de Agustín Menéndez Valdés, que Avilés, que funda la primera ciudad de los Estados Unidos, del almirante Isla, que funda el primer fuerte en el Mississippi. O sea, hay tantísimo de Eliza, que fue también un navegante español que descubre la bahía de Chesapeake, no sé pronunciarla mejor en inglés, y que muchas de las documentaciones están escritas en castellano. De las primeras documentaciones que escribieron los padres de la patria están escritas en castellano. Y luego el camino que va por toda California, por la costa, y luego el camino interior, que le llaman el camino español, todavía subsisten. Todavía subsisten. Quiero decir que todo ese tipo de cosas debe aparecer en ese museo para que la historia de los Estados Unidos sea completa. Yo no pido que hagan ninguna injusticia ni pongan cosas que no deben, sino que sean justos y pongan toda la parte histórica de España en su país. Pues con este deseo lo recogemos y también, bueno, haremos nuestra labor de intentar trasladarlo también a los organizadores y a los involucrados en el museo, porque desde luego es una oportunidad que merece la pena, ¿no? estar presente. Jesús, si te parece, te leo alguna de las preguntas que tenemos en el chat y que nos han ido dejando durante estos ya 45 minutos. La primera que tenemos es de Gloria Soto Aguilera, que ha dicho, bueno, nos escribe que se ha silenciado nuestra inmensa y extraordinaria obra en los Estados Unidos. Ella ha tenido la oportunidad de visitar Florida, California, Texas también, y que da fe de sus palabras y del testimonio
de su inmensa emoción al ver nuestra huella allí en esos territorios. La pregunta que nos lanza es qué razón considera que ha motivado este lamentable hecho, el del desconocimiento o el del silencio. La verdad es que se eclipsó nuestra presencia en los Estados Unidos, como he dicho antes, después de la Guerra Civil. Los ingleses nunca nos han tenido un gran aprecio, eso es evidente. Y claro, cuando llegan al oeste aquellas caravanas de carromatos y demás, ellos recuerdan la historia de Inglaterra y no recuerdan la historia de España porque no la conocen. Y entonces la historia nuestra se eclipsa. Sencillamente por eso. No tiene otra razón. Pero claro, sí tienen la culpa todos aquellos que se dedican a la educación en los Estados Unidos, que no pueden sustraer una parte tan importante de su historia por el mero hecho de que hablamos otro idioma y ahora España es una potencia de segundo orden. Eso es una cosa absolutamente incomprensible. Entonces, entre todos tenemos que luchar para que ese orgullo que ha sentido nuestra oyente pues esté presente en todos nosotros. Veo también a Azucena Sastre con la mano levantada. Azucena, si tienes alguna pregunta, por favor, te voy a pedir que nos la escribas mejor para evitar que entremos y que haya interferencias de sonido y que participéis. Yo creo que lo mejor es que nos la vayas dejando por escrito si puedes, por favor. Mientras tanto, Jesús, nos pregunta Luis Caballero cómo podemos combatir el uso del incorrecto término de Latinoamérica cuando queremos hablar de Hispanoamérica o de Iberoamérica. Pues me agrada mucho la pregunta de Luis. Yo en mi vida de profesor y de conferenciante, por esta boca jamás ha salido la palabra Latinoamérica. Eso es un invento de los franceses. ¿Para qué? Para meter el hisopo. El hisopo era un instrumento para echar y aspergear agua bendita, para meter el hisopo dentro de la cubeta española. Y se inventan Latinoamérica porque ellos también son latinos en cierto modo y así ellos están presentes en la historia de América. Lafayette no hizo absolutamente nada en la independencia de los Estados Unidos. Eso sí, traer la Estatua de la Libertad, que como son tan chauvinistas, pues eso pega mucho y dice, eso lo regalaron los franceses. Claro, como nos ayudaron, nosotros no nos regalamos nada más que la ayuda militar, que no fue poca. Entonces, yo jamás lo digo, yo siempre digo Hispanoamérica, siempre, siempre, o lo sumo Iberoamérica. Me decía un profesor hace unos días, dice, estoy contigo totalmente. ¿Es que acaso allí estuvieron Cicerón, Tito Livio o Plutarco? No, estuvimos nosotros. Nosotros llevamos la civilización romana, es verdad, la llevamos allí, la civilización griega, la llevamos a América, pero no se puede decir Latinoamérica. Bueno, pues eso es una terminología que se ha instalado en toda Sudamérica y no hay forma de erradicar. Es imposible. Y lo lamento como tú, Luis, lo lamento. Hasta el propio museo, ¿no? El museo que comentábamos, el Museo Nacional del Latino Estadounidense, ha apadrinado también ese concepto que, insisto, es porque hay una intención seguramente, ¿no? Como acabas de comentar. Tenemos a Álvaro también, que, fíjate qué curiosidad, Jesús, nos dice, mi apellido es Neve y radico en California. La pregunta es si puedes recomendar fuentes para conocer más de la familia Neve y en especial de su llegada a América, porque dice que su investigación pasa de Justino de Neve en Sevilla a Felipe de Neve, pero que no tiene mucha más información entre ellos y que, bueno, aparte de eso, agradece y felicita también el libro y tu obra. Pues la verdad es que toda la información que yo pude sustraer de posiblemente un antecesor suyo, como fue el gran Felipe de Neve, gran Felipe de Neve. Él fue el que puso el dedo en la llaga, viendo que los frailes franciscanos eran demasiado celosos con los indios, y él dijo, señores, como era un buen ilustrado, vamos a separar iglesia y Estado. No se puede obligar a ningún indio a que en fin, se bautice y adquiera la religión católica. Fue el primero y eso no tiene nombre. Le diría a mi amigo que yo en el libro de Pekka Hamalai, es que es rarísimo, Hamalainen, que se llama El Imperio Comanche,
ahí tomé una serie de notas sobre Felipe de Neve, pero no excesivas, no excesivas. Y me congratula mucho que se llame así y que cuando vaya a Los Ángeles vea la estatua de su antepasado, que es una estatua preciosa, no está a caballo, está simplemente mirando hacia un lado y es una estatua muy fidedigna. También tenemos un mensaje, yo creo que ya el último, de Juan Maura, también aprovecho para saludarle. Nos da las gracias, nos agradece Jesús por la excelente presentación y dice que nos recomienda no olvidarnos tampoco de la presencia española en Canadá, lo has comentado, ¿no? Que la primera industria de Norteamérica, ha dicho, fue la pesca de la ballena. Efectivamente. Pero bueno, Jesús, para cumplir un poco con el compromiso, no irnos de hora, simplemente una última pregunta. ¿Para cuándo la tercera novela, esa que estás en proceso? Y Sí, ya con esto cerramos. yo tengo una costumbre, yo no sé si es acertado o no, pero entre una y otra, entre Comanche y La Rosa, saqué Teodora de Bizancio, una mujer que siempre me atrajo muchísimo, una feminista de verdad, de aquella época, y ahora entre La Rosa de California y Las Campanas de Santa Fe ya están corrigiendo mi editorial, mi nueva novela que va sobre una vestal de Roma. Quiero decir que le hago un pequeño descanso a mis sufridos lectores para que tengan un poco de sosiego, vean otro tema y después ya aparezco con Las Campanas de Santa Fe y acabamos con este negocio, que es cuando ya España se tiene que marchar de América del Norte y dejar desde Alaska la Tierra de Fuego y desde Canadá y los Grandes Lagos hasta el Golfo de México. Y efectivamente lo que decía tu oyente, el almirante Isla llegó allí hasta Canadá y fue el primer europeo que la visitó y también los americanos pues lo han olvidado. Das un descanso a los lectores, pero el que no descansa, Jesús, eres tú de escribir. Jesús Maeso de la Torre, ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por tu disponibilidad, por tu amabilidad. Tengo que reconocer que ha sido un auténtico gusto y un placer charlar contigo. Muchísimas gracias también a todos los oyentes, todos los asistentes que habéis estado siguiendo este webinar. Pronto lo tendremos también subido a nuestro canal de YouTube para que podáis revisarlo, para que podáis compartirlo con todos vuestros conocidos y vuestros seres queridos. Y mientras tanto os animamos a que nos busquéis en redes sociales, a que os apuntéis también a nuestra newsletter, que encontraréis en la página web hispaniccouncil.org. De esta forma pues podréis también estar al tanto de las actividades que vayamos organizando. Jesús, muchísimas gracias. El placer ha sido mío y me tenéis Hispanic Council para lo que queráis siempre. Muchísimas gracias, lo tendremos. Gracias. Y muchísimas gracias también a los asistentes. Un abrazo a todos. Nos vemos pronto. Gracias.